Muchas gracias, consejera. Y vamos ya, sin más dilación, con la primera ponencia del día, que llega de la mano nada más y nada menos que del director del diario AS, Vicente Jiménez, licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad en la que nació. Dio sus primeros pasos profesionales en 1984 como redactor en prácticas en el periódico Catalunya. Tras 6 años en el periódico como redactor de deportes, en 1990 se incorporó en Madrid a la redacción del País. En 1994 se hizo cargo del País de las Tentaciones, un suplemento semanal de ocio que tuvo un gran éxito por su carácter innovador. Posteriormente desempeñó de manera sucesiva los cargos de redactor jefe de Información Local de Madrid y el de redactor jefe de Sociedad. En 1999 fue nombrado subdirector de la edición general del País y en 2005 asumió el puesto de director adjunto. Ya en 2014 se trasladó a Nueva York como corresponsal del diario y un año después regresó a España para asumir el cargo de director general de la cadena SER y las emisoras musicales de Prisa Radio en España. En 2019 fue nombrado director del diario AS, una amplia trayectoria que le avala para abordar el tema sobre el que versa su ponencia, oportunidades y riesgos en la comunicación deportiva en la era de la inteligencia artificial. Vicente, por favor. Estoy dando aquí. ¿Sí? ¿Se oye ya? Sí. Gracias, Estrella, por tu elogiosa presentación. Concejal, ¿cómo no voy a venir yo a Badajoz si me invitan? Este marco maravilloso y esta audiencia tan fantástica. Vendré siempre que me lo pidan y además vendré porque hay que venir, porque no es fácil, el tren no es precisamente lo más cómodo, el avión tampoco, pero hay que venir. Yo vengo en coche y no pasa nada. Feliz y encantado. Gracias también a las autoridades, a la Junta de Extremadura, a la Fundación Jóvenes y Deporte y a todos los que hacen posible este encuentro, que he de decir que me ha llamado la atención por su afluencia y por la juventud de todos los aquí presentes. Me gustaría que se interpretara lo que voy a decir no como sentar cátedra. Yo no vengo aquí a dar respuesta porque no las tengo, las respuestas al futuro de la prensa deportiva, sino más bien como una manera de haceros reflexionar. Todo lo que voy a decir es discutible, incluso rebatible, y ojalá que no estéis de acuerdo conmigo. Pero si me sirve para que pueda generar en vosotros alguna duda, alguna reflexión, algún interés más allá de lo que conocéis ahora, es decir, si dentro de una hora creéis que sabéis algo más del futuro que os espera a los que queráis desarrollar el periodismo deportivo, me encantaría que eso se tradujera en preguntas luego, en dudas, en críticas a lo que voy a decir, porque, insisto, yo no tengo la solución a nada, no soy gurú de nada, simplemente os voy a contar cómo se ve el futuro de la prensa deportiva desde un medio como el diario AS. Lo que voy a contar es la experiencia de AS, cómo estamos en AS, qué hacemos y cómo vemos el futuro. Si deprimo en algún momento a alguien, pues lo siento, pero conviene que vayáis asumiendo lo que es la realidad de esta profesión. Y si motivo a alguien para seguir adelante por ese camino, pues estupendo. Así que, si os parece, empezamos ya. Voy a empezar con una cierta transgresión, porque a veces para reflejar lo que uno siente ante el futuro de la prensa deportiva, no es necesario buscarlo en la prensa deportiva. A veces en una gran obra de la literatura podemos encontrar una descripción del momento que estamos viviendo. Este es el arranque de uno de los mejores libros que hay en la historia de la literatura, que es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, y dice lo siguiente: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Así es como yo veo el momento actual de la prensa deportiva. Podía extenderlo al resto de la prensa, pero yo me voy a centrar en la prensa, no radio ni televisión, prensa deportiva. Así es como lo veo. Nunca hemos tenido mejores medios para hacer nuestro trabajo. Nunca.
pero a años luz de lo que yo conocí cuando empecé hace 40 años. Nunca hemos tenido profesionales mejor formados, nunca. Nunca hemos tenido mayor capacidad de dialogar con nuestras audiencias. Hablamos a diario con ellos a través de las redes sociales y de todos los sistemas que tenemos de interacción, que son muy importantes, con nuestros usuarios, lectores, llamadle como queráis. Nunca. Nunca hemos tenido más audiencia que ahora, pero a años luz de la audiencia que tenían los medios impresos cuando lo digital era una luz en el futuro y todavía no había llegado la disrupción digital y el cambio de civilización. Porque metéroslo aquí, estamos viviendo un cambio de civilización. Nunca habíamos estado mejor que ahora, y luego veréis los datos que os voy a dar para que digáis, bueno, entonces este hombre a qué viene a contarnos aquí, si todo va de maravilla y todo está perfecto, pues adelante. No, nunca he visto más amenazado el modelo de negocio de la prensa deportiva como ahora. Modelo de negocio. Dirán, pero bueno, este hombre es un gerente o este es un directivo económico del medio. No, yo soy el director, el responsable de contenido, soy periodista, no soy gerente. Pero Jesús de Polanco, que fue presidente del Grupo Prisa muchos años, siempre nos decía una cosa, ya falleció, y es que la verdad de un medio es su cuenta de resultados. Si trabajáis en un medio que tenga resultados positivos, estad tranquilos. Podréis hacer vuestro trabajo con independencia. Si trabajáis en un medio que tenga dificultades económicas, daros por fastidiados. Os van a someter a una presión tremenda y seguramente vuestro futuro estará muy cuestionado. Por lo tanto, sin que tengáis que dedicaros a conseguir el dinero y los ingresos de un medio de comunicación, meteros en la cabeza que la salud económica del medio determina el futuro de ese medio y en general de todo el sector. Este es un mapa elaborado por nosotros, un poco difícil de entender, pero bueno, procura dar una foto de lo que es el modelo de negocio o el negocio del mundo del deporte en su vertiente economicista. Es decir, aquí están todos los actores. Están los jugadores, están los equipos, están los grandes medios, están las grandes competiciones, están, por supuesto, todos los patrocinadores y hemos intentado reflejar un flujo de cómo se mueve lo que es el dinero, que son las manchas verdes, esos son millones de euros, 1.000 millones de euros, 3.000 millones de euros, 600 millones de euros. Cómo circula el dinero y cómo circulan los contenidos. Como veis, es un ecosistema complejo, no es un ecosistema fácil. Cuando alguno de esos canales se bloquea, todo el sistema entra en riesgo. Simplemente quería que lo vierais un poco, como veis, ahí están lo que cobran los futbolistas, 3.000 millones de euros, van en fichas para ellos, lo que pagan los participantes con sus inscripciones en las competiciones, los patrocinios, el contenido, la audiencia, los lectores, los suscriptores. Aquí procura estar todo. Y aquí os voy a dar la cifra. El mercado de deportes en España mueve 7.000 millones de euros. De los cuales el 71% procede del gasto de los aficionados, apuestas, compra de periódicos, pago por visión en televisión, las entradas, y el 28% de la publicidad. Por supuesto, alguien me lo preguntaba antes, si con la irrupción de Rafa Nadal la percepción de la prensa deportiva había cambiado y la gente miraba a otros deportes. Sí, es verdad, las motos, el balonmano, todo eso está muy bien, pero el 85-90% del mercado deportivo es el fútbol. Así que yo cuando a veces me dicen, pero es que nunca hacéis portadas o hacéis muy pocas portadas, sí, es verdad, pero es que nosotros intentamos reflejar la realidad y la realidad es que el 85-90% de todo lo que es el mercado deportivo de deportes está centrado en el fútbol. Este es el mismo gráfico, pero para que veáis cómo se va reduciendo el espacio económico en el que se puede mover un determinado medio y por lo tanto su futuro, esto sería desde aquí hasta aquí la capacidad que tienen los medios de actuar en este mercado. Por supuesto, la publicidad en Internet
domina en este momento 470 millones, la radio, la publicidad en radio son unos 15 millones y la prensa 71 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un grupo como el grupo Prisa, Prisa Media, en su vertiente de deportes puede actuar sobre un 2% del total del mercado. Es decir, las famosas palancas de Joan Laporta, en nuestro caso, podemos actuar sobre el 2% de los 7.000 millones. Ya se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿verdad? Las portadas son muy bonitas, la cobertura de los mundiales es fantástica, nos lo pasamos bomba a los Juegos Olímpicos, pero tenemos un pequeño espacio para garantizar nuestro futuro. Y además no hay demasiados aspectos que conspiren a favor, porque en general toda la información deportiva en España es gratuita. Imagino que vosotros leéis el AS, el Marca, el Mundo Deportivo, el periódico de Extremadura, y lo tenéis gratis, ¿verdad? Salvo, claro, lógicamente, los partidos de fútbol y modelos de pago por visión. El modelo está basado en la publicidad. Sigue estando basado en la publicidad. Y la publicidad es un mercado que no controlamos en absoluto. O sea, tú vives de la publicidad, pero no tienes capacidad o mínima capacidad de influencia sobre ese mercado. Como veis, la cosa sigue complicándose. En el ámbito digital no hay barreras de entrada. Las barreras de entrada, si alguno de vosotros ha estudiado en alguna escuela de negocios, es todo aquello que impide a cualquiera entrar a un negocio en un sector, pues porque requiere una licencia administrativa, porque requiere una inversión de capital descomunal. Es decir, si vosotros decidierais hoy dedicaros al acero, pues lo tenéis muy crudo, porque ni tenéis dinero, ni tenéis instalaciones, ni tenéis acero. Pero si queréis hacer una web de deportes, os juntáis 3 y mañana está hecha. Es decir, la competencia aumenta, con unos costes además bajísimos. No necesitáis tener corresponsales, simplemente os dedicáis a utilizar la información que ya circula por la red y tenéis vuestra página web. ¿Será buena, será mala? Bueno, eso ya se verá, pero la tenéis. Por lo tanto, no hay barreras de entrada y eso, lógicamente, ha sido aprovechado, como no podía ser de otra manera y de forma muy inteligente, por todo lo que hay en redes sociales, los influencers, los podcasters, los que hacen streaming y, además, no solo es que estén ahí, es que tienen la capacidad de generar muchas audiencias, porque la audiencia, en este entorno digital, no es tan difícil de conseguir. Por cuestiones de distribución, por cuestiones de que todos sabemos cómo conseguir audiencia. ¿Qué audiencia? Esa es la clave. Pero si tú quieres tener audiencia, mete sexo, mete violencia, mete noticias virales, mete bulos y tienes la audiencia. Ya la tienes. Y como hay determinadas formas de publicidad automática, pues acaba llegando a la publicidad de esos medios. Sigo, no os quiero deprimir mucho, luego contaré las cosas buenas, ¿vale? De momento vamos a ver estas. Antiguamente, y hay que decir antiguamente porque hace mucho tiempo de eso, los medios eran el medio, valga la redundancia, que tenían los clubes, los deportistas, los protagonistas de la información para llegar a sus audiencias. El Real Madrid tenía la prensa deportiva para hacer llegar la información del club y de sus éxitos o fracasos a través de la prensa. Ya no, se acabó. No nos necesitan para nada. Así que a ver cómo somos capaces de reinventarnos para seguir siendo necesarios, porque ya os digo yo que no nos necesitan para nada. Audiencias asequibles, esto es lo que os estaba contando antes, que es relativamente sencillo captar esa audiencia. Demasiada capacidad instalada. España es una anomalía en este sentido. Tenemos 4 grandes periódicos deportivos, estoy hablando con plantillas superiores a las 100 trabajadores o 200, con ediciones en el extranjero, el AS, el Marca, Mundo Deportivo y Sport en Barcelona. No hay ningún país que tenga 4 periódicos deportivos, ninguno. En Alemania no hay ninguno.
En el Reino Unido no hay ninguno. En Francia hay uno. En Italia hay 2 o 3. Portugal hay 2 o 3. En Suecia no hay ninguno. Hay revistas, puede que haya revistas, pero prensa diaria no. Y aquí tenemos 4. Pues no parece fácil que si la tarta, como os he dicho, era tan pequeña, aquí tengamos tanta capacidad instalada, es decir, tiene que haber un proceso de concentración sin ninguna duda. En algún momento. Lo que pasa es que aquí la prensa no se concentra porque es un instrumento de poder y nadie quiere cerrar un periódico, por mucho que le cueste dinero. Lo ganan por otro lado y mantienen los periódicos. Periódicos absolutamente inviables, insostenibles, pero da igual, se mantienen. Por eso habréis visto que no ha cerrado ningún periódico en España en los últimos 30 años, cuando la prensa va así, en audiencia y en ingresos. En el año 2007 en el país hicimos un EBITDA. El EBITDA es el resultado operativo de una empresa. Lo que ingresas y lo que gastas, lo que queda, por simplificarlo. Hicimos un EBITDA de 130 millones de euros. Eso está a años luz de lo que se hace ahora. ¿Qué negocio soporta una pérdida de su resultado operativo del 70 al 80%? Salvo que sea un negocio sostenido artificialmente. Seguimos. ¿Y qué pasa con la IA? Esto será la última parte de mi intervención porque esto es lo que nos faltaba, pero a lo mejor para bien. Esto va a ser la gran transformación que viene ahora, en todos los sentidos de la vida, no solo en la prensa es una parte pequeña. O sea que pensad en la IA como una oportunidad, no de forma apocalíptica pensando que nos van a eliminar a los periodistas. Puede ser, pero bueno, vamos a ver si espabilamos, ¿no? Tendremos que intentar sobrevivir como han intentado sobrevivir la industria discográfica y tantas otras. La industria del libro. El libro estaba condenado, la lectura en medios digitales lo iba a matar. Pues no, no lo ha matado. Al contrario, vive un momento de absoluta etapa boyante. Y los lectores digitales, pues hay algunos, sí, hay, pero no. Luego, seamos inteligentes e intentemos ser lo suficiente innovadores y transformadores. Estos son 2 conceptos que os tenéis que tatuar. Innovación y transformación. Ahora os voy a contar el ejemplo de AS, en concreto. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo me enrollo mucho. Voy a intentar ir rápido. Ahora os voy a poner un ejemplo real. No, esto no es el AS. Lo que es el AS, lo que tiene el AS, lo que no tiene AS, y cómo vamos a intentar sobrevivir en este contexto que, como habéis visto, y os lo resumo, se ha reducido a su mínima expresión. ¿Quién era el único periodista o comunicador que estaba el día que a Rodri le dieron el Balón de Oro, en la ceremonia del Balón de Oro? ¿Quién lo sabe? Lo conocéis todos. No. Alfredo Relaño vota. Digo en la ceremonia, en la gala. ¿Quién era el único comunicador, para que no se me enfaden los periodistas puristas que dicen que Ibai Llanos? No estaba Alfredo Relaño, no estaba el director de AS, no estaba el director del Mundo Deportivo, estaba Ibai Llanos. ¿Os produce alguna reflexión eso? Pero es que el día que Messi ficha por el PSG, el único periodista que estaba en París era Ibai Llanos, que es el comunicador más conocido de España, está entre los 3 primeros del mundo. Tenemos 2 opciones, yo os veo como futuros periodistas, tenemos 2 opciones, una lamentarnos y decir, este hombre no es periodista, es un impresentable, no tiene ni idea de fútbol, y posiblemente sea verdad, pero llega a la gente y te llena el Camp Nou o te llena el Bernabéu. ¿Habéis pensado en convertiros en Ibai Llanos? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tenía Ibai Llanos que no tengáis vosotros? El AS. Ahí va. ¿Qué es el AS? A ver. El de la sudadera clarita con gafas. Tú, ¿qué es el AS? ¿Ya está?
Sí, pero somos algo más. Somos un periódico deportivo, claro que sí, pero no solo. Somos una plataforma digital. Cada palabra de esta frase está muy medida, ¿eh? Digital, somos digitales, no somos prensa impresa. La operación de papel es menor dentro de lo que es el perímetro de AS. Somos digitales, somos líderes mundiales en español porque estamos internacionalizados con éxito. Información sobre deporte, entretenimiento y servicios. Muy importante. A raíz de la pandemia, la prensa deportiva se transformó, no innovó, se transformó. Ya veréis que yo distingo mucho entre transformación e innovación. ¿Qué hicimos la prensa deportiva durante la pandemia? ¿Alguien lo sabe? Ampliamos el perímetro informativo en el que trabajamos y empezamos a dar información de la pandemia. La prensa deportiva se había dedicado a los deportes, pero cuando los deportes desaparecieron y nosotros vivimos de la competición y a ser posible de las buenas noticias, no de que se suspende la competición, ¿qué podíamos hacer aparte de morir lentamente? Decidimos ampliar el perímetro informativo y dedicarnos a la actualidad. Esto fue un cambio fundamental, que mucha gente no se ha dado cuenta, pero fue fundamental porque crecimos en audiencia, crecimos en ingresos, crecimos en capacidad de tracción de ingresos y sobre todo llegamos a mucha más gente. Hay mucha gente que ha felicitado a LAS por cómo cubrió la pandemia. No por cómo cubrió la Champions del Madrid, sino cómo cubrió la pandemia. Entretenimiento. Nosotros hacemos mucho entretenimiento. Tenemos secciones como tiquitacas o tiramillas en el Marca, que se dedican al famoseo, a los novios y a las novias, a los programas de televisión, en fin, al gossip o como se llame. Eso también forma parte de nuestro trabajo. Por lo tanto, eso es el AS, una plataforma global que llega a audiencias en Estados Unidos, en América y en Europa, con información sobre deportes, entretenimiento y servicios. ¿Y dónde estamos? Interesante también para los que no lo sepan. ¿La gente sabe cuánto? ¿Tenéis una idea de dónde estamos? Venga, hombre. Decir una tontería, aunque solo sea para debatir. No. Pues tenemos 7 ediciones digitales con redacciones propias en 2 idiomas, inglés y español. Hasta hace poco teníamos una en árabe. ¿Sabíais que AS tenía una edición en árabe? Hay 400, lo digo para los que piensen en el futuro. El que sea listo se va a llevar ese gato al agua. 400 millones de locos por el fútbol en el mundo árabe, norte de África. 400 millones. Pensadlo un poquito. Que quieren leer sobre fútbol, fútbol y fútbol. Nosotros lo intentamos, no fracasamos. Pero que nosotros fracasáramos no significa que no podáis triunfar vosotros. Así que, otro desafío que os lanzo. Y tenemos una edición en papel, sí, 40.000 ejemplares de venta media diaria, pero una edición que tiende a la desaparición. La prensa impresa, valga la redundancia, está en un momento crítico. En septiembre del 99 nació la página web de LAS y durante todos estos años hemos ido creando todas estas ediciones. Ahí estás, en Estados Unidos, en todo el continente americano, en Chile, en Colombia, en México, una edición latina para Estados Unidos y una edición en inglés también para Estados Unidos, sobre todo porque es el mercado más eficiente. Es donde más capacidad tienes de generar ingresos. ¿Y cómo somos? Bueno, pues esta es la audiencia 2023, que es la que tenemos cerrada completamente. El año pasado hicimos 10.000 millones de páginas vistas, 666, el número de la bestia, de navegadores únicos, 678 millones de inicios de vídeo y 150 millones de inicios de audio. El audio es el formato más reciente que ha llegado a la producción masiva por parte de las empresas periodísticas y, lógicamente, los podcasts todavía no tienen el impacto que tiene el vídeo u otros formatos.
Hay 650.000 personas que ven la información en nuestra aplicación. Tenemos 18 millones de seguidores en redes sociales. Como veis, Facebook se lleva la parte del león con un 45%, YouTube el 9%, Instagram el 7%, TikTok un 3%. Obviamente hay redes sociales en las que nosotros no nos manejamos bien. En Facebook, muy bien, pero en TikTok, en Snapchat, en Twitch, mal. Son redes para otro tipo de generadores de contenidos. Tenemos voluntad de liderazgo, no somos un medio cualquiera. Queremos ser líderes, peleamos por el liderazgo. No nos contentamos con ser segundos o terceros, no siempre lo conseguimos. Pero bueno, esta es la situación hasta el último dato que ha salido del medidor en España. Somos número 1 en España, somos número 1 en Colombia, en Chile, puesto número 20 en Estados Unidos, pero es que ahí hay que pelear con los grandes tiburones, con la ESPN, con Fox, etcétera, etcétera. Y segundos en México, para nosotros nuestro mercado más importante después de España, México. Estos son los datos mensuales, 84 millones de navegadores mensuales. Fijaos, muy interesante. Pensando en vosotros, Fijaos, en España tenemos el 33% de los navegadores únicos, de los 84. ¿Cuál es el segundo mercado? Estados Unidos. Esto no lo podéis ni imaginar, ¿a que no? Bueno, pues ya lo sabéis, incorporadlo. El horizonte laboral se amplía una barbaridad. Luego México, luego Colombia, luego Chile, luego el resto de América y otros países, nos leen también en Nigeria y tal, son los españoles que viven allí. Pero fijaos, en España solo tenemos el 33% de nuestra audiencia. El 33% de la audiencia está en España, el resto está fuera. Somos un periódico global, como luego podéis comprobar con ejemplos que os he traído. Las páginas vistas, pues lo mismo. ¿Dónde hacemos la mayor parte de las páginas vistas? En España, el 79%. ¿Por qué? Porque son los lectores más fieles. No son paracaidistas que llegan a la web buscando una información. Son los que lo leen cada día y leen más páginas y por lo tanto ahí tenemos el león, la parte del león de nuestro negocio. Pero también tenemos en el resto de América, en Estados Unidos, inicios de vídeo. Tenemos 35 millones, 56 millones de promedio mensual y 35 millones en nuestro sitio, porque se ven nuestros vídeos en YouTube, en Instagram, en X, pero en nuestro sitio 35 millones, no está mal, 35 millones de inicios de vídeo que se dice pronto, El tráfico global, fijaos esto qué interesante. ¿Cómo llegamos a los lectores? El 71% por los buscadores y distribuyendo y posicionando los contenidos. O sea, somos nosotros los que colocamos el contenido para que lo leáis vosotros, no sois vosotros los que venís a buscarnos. Es decir, si tú no estás ahí, si tú no estás bien posicionado, no te lee nadie. Por lo tanto, fundamental para el negocio de la prensa digital de deportes, la distribución. Estar donde la gente está. Si no estás, estás muerto. Porque tráfico directo, como lo veis ahí, es un 20%. La gente que se levanta, alguno de vosotros o de los que estamos aquí, y entra en el diario AS, es un 20%. El resto, soy yo el que tengo que estar donde están ellos, donde estáis vosotros. Si esto no se entiende, difícilmente vais a poder trabajar en un medio digital. Eso tiene que ver mucho con las oportunidades laborales, que luego os hablaré de ellas, que seguro que os va a interesar mucho. Y cuando decimos que no solo somos deportes, tú decías, ¿periódico deportivo? Pues mira, deportes es un 45% del trabajo que hacemos, el 35% es actualidad. Actualidad es información, las elecciones americanas, lo que consideremos interesante. Y el 18% son nuestros verticales, tiquitacas, mejor con salud, Vivenger, es decir, todo aquello que tenemos que forman parte de la oferta de toda la plataforma. Fijaos el perfil, ¿somos un periódico deportivo? Sí, pero no solo, como se puede ver. Estos son nuestros verticales, es decir, esto es lo que tiene el AS, además de la información sobre el Madrid, etcétera, que es la actualidad. Vivenger, que es un fantasy, es el primer fantasy de España, no sé si alguno de vosotros juega al fantasy. Mary Station, que es una revista de videojuegos y ocio.
Tenemos Tikitacas, que es el portal de entretenimiento, Mejor con Salud, y un portal de eSports. Por lo tanto, nosotros no solo somos un producto de lectura, somos un producto que se ve, se escucha, porque somos multiplataforma. Ofrecemos resultados, ofrecemos noticias, infografías, reportajes, audio, fotos, stories, haz televisión. Nosotros tenemos varios programas en directo de streaming que forman parte de nuestra oferta cada vez con mayor importancia, porque es, y lamento insistir mucho en esto, pero se os tiene que meter en la cabeza, es lo que nos da de comer. Y de romanticismo no se vive solo, hay que tener vocación por este oficio, pero no solo. ¿Cómo ha evolucionado AS en los últimos tiempos? Bueno, ha evolucionado bien, fijaos, buenas noticias. Hemos conseguido plantarle cara a nuestros competidores. En los últimos meses, último año, 2 años, hemos estado líderes en el 60% de los meses. La competencia, lógicamente, no se está quieta y recurre a estrategias, a métodos, a tácticas, como os decía antes, que generan fácilmente audiencia. El trabajo que hemos hecho nos ha permitido liderar un ranking muy importante, pero que la gente no conoce. ¿Qué es este ranking? Que es el ranking de autoridad, relevancia y credibilidad digital. Esto no es audiencia. Estos son valores que la industria o el sector o llamadle el mundo digital nos otorga. Credibilidad, relevancia, autoridad. Estamos los primeros, segundo el Marca, tercero un periódico alemán, cuarto un periódico francés, Sports Illustrated, no sé si sois lectores de revistas de deportes o no, pero fijaos, estamos los primeros, el Marca y nosotros. O sea, hacemos un buen trabajo digital, pero nuestro negocio se va reduciendo cada día. Este es el tipo de información que digo que cada vez hay más en los medios deportivos y que yo particularmente no comparto este tipo de informaciones, creo que es pan para hoy, hambre para mañana, pero bueno, una actriz porno sufre un accidente y acaba en el hospital. Un hombre adulto se considera transedad y se identifica como bebé. 6 ejemplos de juego, en fin, todo esto da mucha audiencia, ¿sí? Y es muy fácil de hacer, son informaciones de escaso valor, pero que generan mucha audiencia. La tentación es caer aquí para tener audiencia, porque el negocio se basa en el volumen. Tienes que tener audiencia. Si no tienes audiencia, no tienes futuro. Esta es la última medición que se ha hecho de la audiencia en la prensa deportiva en España, según el medidor oficial, que es GfK, una empresa que hace las mediciones. Ahí tenés el ranking. En ese momento AS era líder, el mundo deportivo segundo, Marca tercero, 16 millones, 15 millones, Sport, Relevo. Relevo es un ejemplo interesante. ¿Conocéis ese Relevo? ¿Sí? ¿Os gusta? Sí, está bien, ¿no? Está bien, es un buen producto, trabaja muy bien las redes. ¿Cuál es el problema de Relevo, si es que tiene alguno? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema que tiene Relevo, si ha seguido un poquito la actualidad de Relevo? Tiene una cuenta de resultados que ofrece 5 millones de euros de pérdidas al año. Presupuestado, no es que se lo hayan encontrado, es lo que han dibujado. Relevo debe tener ya 3 años de vida. Va acumulando pérdidas. Relevo es un buen producto hecho por buenos profesionales, muchos de ellos procedentes de AS, pero tiene un problema. Y es que con esa cuenta de resultados no va a sobrevivir. Salvo que el grupo Vocento quiera seguir gastando dinero. Su dinero, pueden hacer lo que quieran. Pero así no se tiene futuro. Y el problema es que ya no es un solo Relevo, que es un buen producto, de buen periodismo, bien hecho. Es que el mismo problema tenemos todos los demás. Nosotros no perdemos dinero, ganamos dinero, pero cada vez menos. Bueno, esto nada, esto es simplemente un ejemplo de cómo frente a grandes competiciones el desempeño de un diario como AS o el Marca, que tendrá cifras similares o puede que mejores, es bueno. Hacemos un buen producto, tenemos un buen coche, muy bueno, un coche que compite por ser el primero. Esto es lo que hicimos durante los Juegos, la Eurocopa y la Copa América. Os pongo este ejemplo para que entendáis por qué esto es difícilmente sostenible.
O sea, nosotros enviamos a la Euro, a la Eurocopa, 8 enviados especiales. A la Copa América, 6 enviados especiales. Y a los Juegos Olímpicos, 11 enviados especiales. Esto vale un dineral. Y empieza a ser ya digamos, algo extraño, algo insólito, que haya tanto enviado especial. Los medios envían a 2 personas, a 3 personas para cubrir. Los Juegos Olímpicos es como 25 mundiales. Para que lo comparéis más o menos, ¿qué es eso? Son como 25 campeonatos del mundo. ¿Cómo lo vas a cubrir con una persona o 2 cuando tienes que cubrir 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año? A todas horas. Porque ese es el trabajo que hacemos, no descansamos nunca. Siempre hay gente cuidando la web, haciendo información. Nosotros hicimos lo que tiene que hacer un medio como el nuestro, que es una mirada local, es decir, tanto global como local. Porque claro, tenemos a Chile, a Colombia. Colombia tiene sus deportistas en los Juegos Olímpicos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues cubrirlo. Por eso tenemos que enviar tanta gente. Ediciones digitales y en papel. Aquí tenéis ejemplos de contenidos. ¿Quién es Osmar Olvera? ¿Alguien conoce a Osmar Olvera? No, en México es una estrella. Y el resto de la edición en inglés, Simon Biles, la imagen que entristece a Chile. Todo esto hay que hacerlo. Esto no te lo hace la IA todavía. Lo hará. Multiformato. No hacemos solo un formato, hacemos muchos formatos. Quedaos con esta idea. Hay muchos caminos profesionales en una redacción de deportes en la actualidad. Vídeo, infografías, audio, todo lo que tiene que ver con los stories en las redes sociales. Y luego muchas sinergias que hacemos con la cadena SER, etcétera, etcétera. Aquí tenéis más ejemplos de contenido que hicimos durante los Juegos Olímpicos, o los programas en directo. Ahí tenéis a Roncero reaccionando al gol de Oyarzábal, o a Santi Castañeda, nuestro reportero, y el que veis allí es Steven Arce. Steven Arce es una estrella de la radio en Colombia, que es el director de AS Colombia. Y aquí el trabajo en redes sociales, aquí es toda la gente que tenemos en redes sociales, y el trabajo que se hizo en redes sociales en cada una de ellas. Y el vídeo es el rey. El vídeo es el rey. No os confundáis. Si queréis futuro, el vídeo. También hay futuro en otros sitios, pero si queréis futuro, el vídeo. Aprended a hacer vídeos. Aprended a editar. Aprended a saber qué formato exige cada red social. Por supuesto, contenido para buscadores. Google Discover, Search. ¿Entendéis la diferencia entre Search y Discover un poco? Bueno, si tú colocas algo en Discover, que es una plataforma de Google, tu audiencia se dispara. Así, simplemente por estar en Discover, tu audiencia se dispara. La misma noticia no entra en Discover y no tienen para nada la misma audiencia. Search es la búsqueda tradicional en Google, lo que hacéis todos los días. Estas son las audiencias que nos dio la Copa América, todo. Como veis, son audiencias muy buenas. Imaginaos qué verano, ¿no? Hasta arriba de audiencia, ingresando dinero en publicidad. Aquí es la audiencia total de todos nuestros medios. Nosotros somos una plataforma digital muy potente. Podemos ir al mercado con una oferta muy interesante porque tenemos medios líderes como la SER, etcétera, etcétera. Pero fijaos, en las páginas vistas, el total que hizo Prisa Media, que fueron 160 millones, 114 los hizo el AS. Tiene lógica. No es algo extraño, tiene lógica, pero da una señal de que, bueno, pues esto tiene futuro, ¿verdad? Aparentemente. Fijaos cómo nos situamos en el ranking de marcas, la clasificación que hace esta empresa, el estudio de redes sociales. Fijaos dónde estás. Competimos con la Liga, competimos con Relevo, con la Warner Bros. O sea, aquí están todas las marcas y nosotros estamos muy bien posicionados. Y la IA. Bueno, la IA hay que entenderla como lo que es un cambio de civilización. Por lo tanto, hay que aceptarlo. Desde mi punto de vista es poco inteligente dedicarnos a cuestionarla,
a criticarla, a verla como una amenaza, que posiblemente lo sea, ¿eh? Yo no sé si lo va a ser o no, si nos va a quitar de en medio a los seres humanos, pero que va a estar, que se va a instalar y que va a estar con nosotros, no tengáis ninguna duda. Si os pensáis que por no mirar el fenómeno no se va a producir, estáis muy equivocados. Por lo tanto, yo lo que haría, lo más inteligente desde mi punto de vista, es intentar entender en qué nos puede servir la IA. Os voy a poner un ejemplo. Para un medio como AS, que tiene más de 200 periodistas, situados en América, en Estados Unidos, en España, la posibilidad de que la IA nos permita hacer sin coste o con un coste mínimo volúmenes ingentes de información con escaso valor que ahora hacemos, me parece una oportunidad. Imagino que habéis trabajado con la IA, con ChatGPT, y habéis visto la calidad, da miedo, pero la calidad del trabajo que hace. Por ejemplo, segunda ref o tercera ref, el esfuerzo que tenemos que dedicar en ofrecer a todos nuestros lectores las clasificaciones de los grupos, etcétera, es tremendo. El retorno, mínimo, pero somos un periódico deportivo, hay que hacerlo, es como dar la cartelera. ¿Qué te da la cartelera? Ya nada. Pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso es una oportunidad por parte de la IA. Pero es que la IA te puede ayudar en todo lo demás, que es la realización de eventos. Es decir, yo creo que tenéis que, vosotros que tenéis ya una cultura digital y que por lo tanto no tenéis que ir quitándoos, como hemos tenido que hacer los demás, toda la legacy de la cultura analógica y el miedo que nos da todas las nuevas tecnologías, porque nos cuesta, vosotros no tenéis ese problema. Por lo tanto, acogedlo y utilizadlo. Haced formación en la IA. No sé si lo hacéis, imagino que sí o no, no tengo ni idea, pero yo haría formación. Y sobre todo, y ahora os voy a dar un par de consejos y yo creo que voy a terminar ya para que nos dé tiempo a... Son las 11:24, yo creo que estamos ya en el tiempo, ¿no? Bueno, os voy a dar un consejo. El mundo del periodismo es muy atractivo, tiene mucho de vocación, te da cosas que no te dan otras profesiones, pero yo os pediría que fuerais humildes, porque por desgracia la humildad es la más ausente de todas las virtudes que hay en esta profesión. Sed humildes para entender que todo lo que está pasando nos está pasando a nosotros sin enterarnos. Yo soy muy crítico en esto, la verdad es que igual me paso un poco, pero ¿alguien me podría decir algo interesante que ha hecho la prensa en cuanto a algo disruptivo en los últimos 30 años? Creo que los compañeros luego van a hablar de innovación, pero decidme algo que realmente haya sido disruptivo, que haya ayudado a cambiar de civilización como tantas cosas están ayudando a cambiar, para bien o para mal. ¿Se os ocurre algo? Nada, ¿verdad? A ver. Adaptarse a las redes sociales, ¿no? ¿Las? A las redes sociales. Las redes sociales no las han hecho la prensa. No, la prensa, adaptarse a las redes sociales. Ah, bien, pero eso es adaptarse a... Yo estoy diciendo, si nosotros éramos los reyes del mambo, los más listos, los más guapos, porque éramos los que hablábamos con el primer ministro, los que comíamos con el futbolista, los que nos íbamos al foro de Davos, los que sabíamos cómo era el mundo y las audiencias eran meros receptores de lo que hacíamos, ¿cómo no se nos ha ocurrido nada? ¿Cómo no se nos ha ocurrido Google? Pero si está tirado, es una ventanita pequeña que pone buscar. ¿Cómo no se os ha ocurrido a vosotros? ¿Quién ha inventado X, o anteriormente llamado Twitter? ¿Qué periodista lo ha inventado? ¿Elon Musk es periodista con todo lo que está haciendo? No, ¿verdad? ¿Quién inventó Instagram? ¿Quién inventó Facebook? ¿Quién inventó los desarrollos digitales? ¿Quién los ha hecho? Los periodistas, no hemos hecho nada. Nos hemos adaptado. Y aquí es donde viene lo que yo distingo entre transformación e innovación. Para que un medio tenga futuro tiene que mover las dos palancas. Si solo te transformas, no innovas, mal. Si solo innovas, y ahora vamos a ver qué es innovar, y no te transformas, peor. Entonces, lo primero es humildad.
Y cuando Ibai Llanos entra por esa puerta, en lugar de decir, mira, ya está aquí el pesado este, que no es periodista, decir, me voy a pegar un poquito a ver si me entero de algo. Con Ibai Llanos, o con De Gref, o con, me da igual, con quien sea capaz de llegar a audiencias masivas y los que son más listos todavía hacerse ricos con eso. Pero bueno, esa no es la misión principal en mi caso. Así que, por favor, si queréis dedicaros a este oficio, aparte de ser honestos, porque corruptos ya tenemos muchos, ¿habéis fijado que en la prensa no hay corruptos? Eso es curioso. ¿Eso es una casualidad o que alguien nos ha tocado con una varita mágica y no caemos en la tentación? Pues claro que hay corruptos, está lleno de corruptos. Corruptos soberbios, además. Las redacciones, y yo por edad he conocido las redacciones en los años 80, eran un lugar de conocimiento, de sabiduría. Éramos abiertos al mundo, éramos capaces de interpretar la realidad. Mentira, éramos cerrados, cerriles, no queríamos saber nada del exterior, no nos interesaba nada de lo que decían los lectores. Si yo el primer informe cuantitativo y cualitativo del diario El País lo llevaba 17 años ya en el periódico, cuando me trajeron el primer informe para saber qué opinaba la gente. Y todavía te traían el informe y decían, nada, no tienes ni idea. Porque yo sé lo que la gente quiere. La diferencia es que ahora lo sabemos todo de los lectores, todo. No ya el sexo, de dónde es, cuánto gasta, qué le gusta, qué no le gusta, sino el tiempo que lee, por qué lee determinadas. Lo sabemos todo. Todo, absolutamente todo. Nosotros, y no te digo ya Google o Telefónica, pero nosotros lo sabemos todo. Hemos sido capaces de entender que o nos transformamos y llegamos a esas audiencias o tenemos un futuro muy jodido. Pero bueno, por resumir, y siempre pensando en vosotros mucho más que en las autoridades, que ellos ya tienen la carrera hecha, formaos, haced cursos, másters, de todas estas oportunidades. Las redacciones están llenas de perfiles profesionales inéditos en lo que era la prensa antes. Hay matemáticos, hay estadísticos, hay gente que trabaja la inteligencia de audiencias, fundamental, fundamental. SEO, que imagino que sabéis lo que es. La gente de SEO es la más cotizada. Hay tortas por llevarse un buen equipo de SEO. El que se dedica a SEO, sea listo y lo haga bien, ese tío no va a tener ningún problema. Las chicas, por favor, necesitamos más mujeres en la prensa deportiva. Pero las necesitamos de verdad, ¿eh? No es por embellecer la redacción, es que las necesitamos porque no tenemos chicas que les apetezca hacer prensa deportiva. No hay más que ver la representación que hay por ahí. Debe ser un 30% del total de los que estáis ahí. Cuando nosotros hacemos las pruebas de admisión de becarios, de 50 hay 6 chicas. Y luego, por desgracia, son las que peor calificación sacan en las pruebas que hacemos. Es una obviedad, pero intentamos tener a más mujeres en la redacción. Pero no más mujeres porque tengan que salir haciendo vídeo, no, haciendo lo que haga falta. Porque necesitamos la mirada de las mujeres. Porque ya hay un campeonato de fútbol que tiene cada día más presencia, porque somos campeones del mundo en fútbol, porque el deporte femenino tiene tantos o más éxitos que el deporte masculino, pero no se lo reconocemos. Entonces necesitamos otra sensibilidad. Bueno, voy a terminar ya. La prensa está en un momento fantástico, la prensa deportiva, en cuanto a capacidad de generar contenidos. Somos los más ágiles, somos los más rápidos, somos los que tenemos la información más habilitada para su consumo digital. Datos en directo, resultados, estadísticas, audio, vídeo. Lo tenemos todo. Todo. Tenemos un presente fantástico. 16 millones de lectores mensuales. Pero tenemos un futuro muy complicado. Muy oscuro, diría yo. Porque ese modelo que hemos tenido sigue persistiendo y no hemos cambiado de modelo.
la publicidad y los ingresos por lectores. Ahora se está explotando los eventos. Vale, muy bien, los eventos. Pero, ¿qué más vamos a hacer? ¿Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora? ¿Tenemos que seguir dando la segunda ref, la primera ref, la tercera ref? ¿Tenemos que darlo? ¿O no? A lo mejor a eso se tiene que dedicar otras webs. Y nosotros salirnos de ahí y apostar por un contenido de más calidad. Bueno, puede ser. Porque ya hay otros, en el ecosistema ya hay otros actores, otras especies, que con 10 personas te hacen un contenido fantástico para redes. Ellos no cubren la actualidad, no cubren los partidos, todo es contenido en el entorno del deporte, contenido estupendo que nosotros somos incapaces de hacer porque somos muy grandes y muy pesados, y ellos van a por ese nicho y ahí te matan. Así que si los que estáis aquí es porque tenéis interés en el mundo de la prensa deportiva, vuelvo a insistir, aquí hay profesionales de la radio y de la televisión que os darán su punto de vista sobre esos sectores. Estamos bien, pero vamos mal. Así que a ver si le ponéis un poquito de inteligencia, un poquito de innovación. Vosotros sois jóvenes, no tengáis miedo a equivocaros. Aquí en el mundo digital se puede equivocar uno las veces que quiera. Eso sí, hay que equivocarse rápido y barato. Si te equivocas lento y caro, mal. Mal porque es un mundo donde todo el mundo va a toda velocidad. Ya no puedes decir, no, voy a hacer un proyecto para 3 años. 3 años, 3 días. No funciona, fuera, otra cosa. Y no pasa nada, de verdad. Muchas gracias y os deseo el mejor de los futuros. Y gracias por esto. Muchas gracias, Vicente. No te muevas del escenario. Vamos a ver ahora si hay alguna pregunta. Decía que hagamos las preguntas correctas, ¿no? Pues vamos a ver si entre estos jóvenes alguno tiene alguna pregunta y si no lanzo yo la primera, lo que veáis. Podéis preguntar por el Madrid, por Roncero, en fin, por lo que queráis. Por allí, el chico de la sudadera blanca o gris. Buenas, ¿se escucha? Sí. Mira, a mí me ha dado mucha curiosidad porque creo que, no sé si seré el único, es la primera vez que escucho que un periodista nombra periodista a Ibai Llanos. Ah. Es la primera vez, personalmente. Bueno. Entonces, ¿por qué lo denomina a Ibai periodista? ¿Por qué lo considera? No, yo no he dicho que sea periodista, ¿eh? Ah, había entendido que sí. Yo, no, he hablado de comunicación. Ibai Llanos, no, para mí no es un periodista, digamos, en todo el sentido de la palabra, pero es un gran comunicador. Por ejemplo, una nota de prensa no es periodismo, es una nota de prensa. Periodismo es lo que hace el periodista con la nota de prensa. Pues esto es parecido, Ibai comunica muy bien, pero no es una referencia en cuanto al contenido que hace por lo mucho que sabe de fútbol, por ejemplo. No, las únicas noticias que da es cuando Piqué se sienta con él y dice alguna barbaridad, ¿no? Pero comunica y llega a audiencias que compartimos. Luego a mí, Ibai Llanos me produce admiración e interés. No lo descarto porque yo concibo el periodismo como una profesión abierta, que no hay que estudiar periodismo, y espero que esto no siente mal aquí en la facultad. Yo estudié periodismo, pero yo creo que no es necesario estudiar periodismo. Puedes estudiar químicas y convertirte en un divulgador magnífico de información científica. Entiendo esta profesión como abierta, por lo tanto a mí no me preocupa que Ibai Llanos llegue o que llegue el Jordi Wild o todo eso. No me preocupa nada. Pero lo que no voy a hacer es decir, como no son periodistas, son idiotas. No, hombre, no, por Dios. Pero si nos está mojando la oreja todos los días. O sea que yo no lo he definido como periodista, sí como comunicador. Por ejemplo, la mayor parte de lo que pasa en las redes sociales no es periodismo, es comunicación. Y procurar entender esto, tenerlo bien claro, porque si no, si entiendes que lo que hay en Twitter es periodismo, todo lo que hay, te vas a equivocar y te vas a estrellar. Pero es comunicación, sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Por allí. Bueno, buenas. He escuchado como que al final de la intervención has dicho que cree, por ejemplo, en este caso dar tercera, segunda y primera ref no es un contenido, como así decirlo, de calidad y es de nicho.
Vale, vale, yo ahora te matizo, Sí, porque aquí claro. las palabras son importantes. A Claro. lo que iba. Yo no he dicho- Me refiero, Vale, sigue, sigue. como solo da publicidad, en este caso el Real Madrid o los equipos de primera división o algunos de segunda como el Zaragoza o todos estos, los demás que suelen ser de unas categorías más modestas no son tan rentables. No. Yo no he hablado de calidad, he hablado de valor, que es distinto. Una cosa puede tener gran calidad y escaso valor. Cuando digo que no tienen un gran valor diferencial, es porque al final la información que damos de estas categorías, por razones de espacio y por razones de que hay que hacer otras muchas, no podemos hacerlo todo, normalmente son informaciones crónicas de 4 líneas, la alineación y poco más. Es una información puramente estadística, porque a la gente le gusta verse en su categoría, le gusta verlo en el periódico, pero no tiene mucho valor diferencial. Lo que contamos nosotros lo cuenta exactamente. De hecho, hay empresas que nos facilitan esa información, nos la hacen. Hay empresas que, como saben que tú no puedes tener 50 corresponsales en todos los grupos y cubriendo todos los partidos porque es imposible, te lo hacen ellos. ¿Cómo lo hacen? Prefiero no saberlo, pero lo hacen. Entonces, no es que no tenga calidad, calidad tiene toda. Digo que el valor que representa el esfuerzo que hacemos en espacio, en horas de trabajo, en dinero que nos cuesta cubrir todo eso y el retorno, por eso yo digo que a lo mejor ese tipo de información debería ser una información de un determinado nicho, donde la gente sí que puede hacerla rentable. De hecho, lo hay. Hay páginas web que se dedican al fútbol modesto. Lo cubren, dan partidos en directo. Nosotros no damos partidos en directo porque no podemos dar directo de todo, pero es información que yo creo que sí que la puede hacer la IA. Por lo menos sería igual que lo que hacemos ahora. Y a mí me liberaría recursos para poder cubrir mejor el adiós de Rafael Nadal, por ejemplo. Que es la noticia que ayer todo el mundo estaba mirando, que había hecho en el partido, etcétera, etcétera. Entonces, si yo ahí puedo ofrecer el músculo informativo que puedo ofrecer yo, porque tengo a alguien como Nacho Albarrán, que viaja con Nadal, que tiene acceso a Nadal, pues ese es el valor que yo tengo, o que debo tener. O sea, nosotros cubrimos la Fórmula 1, lo cubre Jesús Balseiro, que es una referencia en la Fórmula 1, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Balseiro va a todos los grandes premios, incluso durante la pandemia. Había 3 periodistas cubriendo los grandes premios durante la pandemia. Uno de ellos era Balseiro. Eso es una inversión que hace el periódico, porque claro, cubrir todos los grandes premios cuesta un dinero. Hicimos esa inversión porque queríamos tener a alguien que pudiera entrevistar a Hamilton, que pudiera entrevistar a Verstappen, que pudiera entrevistar, por supuesto, a Carlos Sainz las veces que lo ha entrevistado. Eso cuesta dinero. Y ahí es donde yo tengo más músculo que otras webs para tener una persona dando vueltas por el mundo durante el campeonato de Fórmula 1. Ese es mi territorio donde yo tengo que poner la mayor parte de mis manzanas. Pero en dar, qué sé yo, la liga de waterpolo tiene muy poco espacio en comparación con otros campeonatos. Y España es una potencia mundial en waterpolo, como se vio con las chicas en los Juegos. Pero yo no le puedo dedicar 3 páginas al waterpolo, porque el retorno que tengo no lo merece, no lo amerita, no lo justifica. Entonces, por favor, yo puedo equivocarme, pero una cosa es la calidad. Yo no pongo en duda ni la calidad, ni el interés, ni el respeto hacia esas competiciones. Por favor, faltaría más. Pero sí que yo tengo que, el periódico, los directivos, tenemos que tomar decisiones que ya me encantaría a mí tener 15 páginas para dar una crónica de 60 líneas sobre el Júpiter de Barcelona o el Polvoritense o la Arandina. Pero no puedo. Vamos ya con la última pregunta por ahí. Hola, muy buenas. Yo quería preguntarte acerca de uno de los contenidos que has dicho antes, que os está dando así mucha ilusión o mucho beneficio, entre comillas, que es lo de la comunicación por Liga Fantasy, que has dicho antes que Bivenger es el fantasy en español, el líder en contenido. En cuanto a usuarios, sí. En usuarios y demás. Y te quería preguntar si crees que ha sido una buena medida en el sentido de que captar gente joven que le gusta el deporte a través de
no medios de comunicación más, como habéis dicho, prensa escrita, que puede ser un poco no tan rentable en ese sentido, si crees que la Liga Fantasy, que habéis dicho que cubrís fútbol, baloncesto y ciclismo, es una buena medida para captar a esa gente joven y que le guste medios como el Diario AS. De alguna manera lo hacemos por eso. Aparte de que nos dé mucha audiencia y mucha página vista, porque el que se mete ahí, pues bueno, no sé si alguno ha jugado con el Fantasy, pero fichas, te mueves, entonces nos da mucha página vista, que luego eso se puede comercializar. Aunque no son páginas vistas, vuelvo a insistir, de gran valor. El anunciante prefiere ir a otro tipo de páginas. Pero bueno, está bien tenerlo. El principal leitmotiv es ese. Y es que con eso llegamos a, creo que son 1 millón y pico de usuarios que tienen una edad maravillosa para nosotros, porque tienen que ser los lectores del futuro. Los del presente, pero también los del futuro. O sea, hay mucha duplicidad de audiencia entre los periódicos deportivos digitales. El que lee el AS, lee el Marca y mira el Mundo Deportivo porque a lo mejor le interesa qué ha hecho el Barça o el Español y tal. Con lo cual hay mucha duplicidad. Todo lo que tú puedas hacer que sea exclusivamente tuyo tiene un valor tremendo. Y si encima tiene calidad, ya. Miel sobre hojuelas. Pero sí, Vivenger es una empresa que la montaron 2 chavales. Y nosotros hemos llegado a un acuerdo con ellos, de manera que trabajan para nosotros, pero esa es una empresa que la montaron 2 chavales, que les gustaba el fútbol, sabían de informática, claro, hay que tener una cierta habilidad, pero tampoco eso lo hemos hecho los periodistas, si es que no hemos hecho nada. Claro, por eso estamos como estamos, que llega la IA y te ofrece un montón de dinero para que tú le dejes meterse en tus tripas y aprender cómo se hace el diario El País o cómo se hace el diario AS. Y nosotros tenemos que aceptar eso porque necesitamos ese dinero sabiendo que cuando ya sepan, se van. Entonces te van a hacer la competencia a ellos. No sé si habéis visto en Google que antes tú ponías una búsqueda, qué sé yo, la Liga Española o jornada de fútbol y te salían las diferentes páginas web. Te salía la Liga, la que mejor posicionada estuviera. Ahora, si os metéis en muchas de las búsquedas de Google, lo primero que encuentras es un texto, que lo hace Google, porque Google ya quiere que le leas a ellos, porque ya han aprendido a hacerlo. Hasta hace poco Google no tenía capacidad para cubrir esas informaciones. Ahora, con los algoritmos y la IA, ya las puede hacer. Y ese texto que tú lees ahí es un mix de todos los textos que hemos publicado en los medios. Y lo primero que te pete es lo suyo. Y el día que pueda nos echará a todos. Si es rentable para su negocio, nos enviarán a freír espárragos. Como tantos y tantos ejemplos hay, los agregadores de audio que tienen la señal de todas las emisoras de la radio. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la radio discutíamos, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que estar ahí o no tenemos que estar? Porque este tío está usando la señal de la cadena SER para sus intereses, para su comercialización. Pero claro, te decían, déjalo estar, si nosotros lo que queremos es que nos oigan. Porque el EGM, el Estudio General de Medios, mide por recuerdo. ¿Qué escuchó usted ayer? ¿Qué más da si lo escuchó en TuneIn o en cualquier otra plataforma de audio o lo escuchó directamente con la SER? Vale, bien, nos oyen, tenemos audiencia, pero llegará un momento en que habrá un negocio que ya no lo haremos nosotros, lo harán los agregadores. ¿Y cuál fue ese negocio cuando llegaron los smart speakers? ¿Y a quién se dirigieron para pedirles la señal? A los agregadores, porque las tienen todas. ¿Para qué hablar con la SER si solo tengo la SER? ¿O para qué hablar con Onda Cero si solo tengo Onda Cero? Y van a hablar con TuneIn, como TuneIn las tenía todas, entonces claro, ahí es donde ya empezamos a decir, bueno, ya vale. Sí, pero cuando dices ya vale, ya te han comido la tostada desde hace 3 años. Y te la ha comido un tíillo que tiene un desarrollo tecnológico en Don Benito. Y te mata. En los años 90 la prensa, como El País, un periódico como El País, y me estoy enrollando mucho, ¿verdad? Sí, termino. Teníamos las mejores cifras de venta de periódico gracias a las promociones. Vivíamos a lomos de un caballo que iba completamente dopado, pero a ver quién dice que no a que te entren millones y millones, pues tú vas tirando, ya llegará el momento de enfrentarse a esto.
En la venta en kiosco caíamos un 3%. O sea, teníamos 500.000 de periódicos vendidos al día, pero en venta al número, venta al kiosco, un 3% de caída. ¿Alguien sabría decirme quién era ese 3%? ¿Y por qué dejaba de leer El País? ¿Alguien se atreve? No es fácil, ¿eh? Pero si da con eso, hazte consultor, macho. La gente más sofisticada. La gente que ya tenía su iPhone, porque lo compró en Nueva York, la primera tableta, los que ya navegaban por Internet. Es decir, la audiencia más sofisticada, mejor preparada y con más conocimiento, se iba. Tío. Ese 3% es lo que tenemos ahora, que se convirtió en un 40, en un 50, y ya está. No es que te esté enrollando, pero nos No, quedamos me sin estoy tiempo. enrollando. Yo sé que además seguro que se quedan muchas preguntas en el aire. Ahora tenemos un café. Vais a tener la oportunidad de charlar con Vicente, al que le agradecemos Sí, sin duda hombre, claro. todos los consejos y la visión que nos ha dado de lo bueno y también de lo malo, que todo hay que conocerlo. Bueno, yo he pretendido darles un poquito de realidad. Ahora bien, hay que pelear, no pasa nada, hay que pelear y hay oportunidades, claro que hay. Y ahora Que no salgan de aquí, hostia, yo me voy a otro sector, no. Pero hay que pelear y hay que hacerlo con humildad. ¿eh? Y ahora en el café nos cuentas cómo decidisteis ayer la portada de Rafa Nadal. Ayer. Vamos Ayer a hacer una era pequeña fácil. pausa, vamos al café y a las 12 regresamos. Muy Muchísimas bien, gracias, gracias. Vicente.